El viento arrastraba polvo y hojas secas entre los peñascos, como si la tierra quisiera borrar cualquier huella de lo que estaba ocurriendo allí. Era finales de otoño en las tierras fronterizas, cuando los animales bajan hambrientos y los caminos se vuelven más traicioneros que nunca, y en medio de ese silencio quebrado por aullidos lejanos, una mujer corría. Anne Wallace había salido sola a buscar agua cuando escuchó un grito, uno agudo, uno desgarrador, uno que no venía de un animal. Lo reconoció enseguida, el llanto desesperado de un niño. Su primer impulso fue retroceder. La frontera enseñaba rápido que ninguna vida se conserva tomando riesgos innecesarios. Pero había algo en ese sonido, una mezcla de terror y agonía, que la obligó a seguir. Al doblar entre dos enormes rocas lo vio. Dos niñas apaches, de no más de 6 y 9 años, estaban acorraladas contra la pared de piedra. Frente a ellas, 3 lobos jóvenes flacos, con las costillas marcadas, las observaban con una paciencia cruel, esperando el momento exacto para saltar. Anne no pensó, no tuvo tiempo, solo sintió un golpe seco de adrenalina recorriéndole la nuca. Buscó en el suelo, tomó una rama caída, la envolvió con un retazo de su falda desgarrada y encendió una llamarada improvisada con el pedernal que siempre llevaba en el bolsillo. La chispa prendió de milagro. Entonces gritó como nunca, con la voz que le quedaba como si quisiera espantar al propio infierno. Los lobos retrocedieron primero un paso, luego 2. Uno mostró los dientes, pero la luz del fuego lo hizo dudar. El olor a tela quemada los desconcertó, y en ese instante Anne avanzó sin detenerse, extendiendo la antorcha hasta que los animales dieron media vuelta y huyeron hacia el bosque. La mujer cayó de rodillas, temblando, con el pecho ardiendo y la boca seca. Las niñas lloraban, pero no escapaban. Ella tampoco se acercó, solo respiró. «Están a salvo», susurró sin saber si la entendían. La mayor dio un paso tímido. Sus ojos oscuros estaban hinchados por el llanto. La más pequeña tenía las manos cubiertas de tierra, quizá de intentar trepar la roca. Anne les ofreció agua. Ellas dudaron, luego aceptaron. No habló más. No quiso saber por qué estaban solas, tampoco cómo habían terminado tan lejos de cualquier campamento apache. Solo las acompañó a un sitio más seguro, donde sus rastros serían visibles desde lejos. Al día siguiente, antes de que el sol pudiera calentar la primera franja del cielo, los vio llegar. Un grupo apache avanzaba en silencio. Al frente venía un hombre alto, de piel curtida y mirada dura, el padre de las niñas. Un guerrero, un jefe quizás. Traía algo en sus manos, y desde el primer segundo, Anne supo que aquello no era una simple muestra de agradecimiento, era una recompensa, una que no terminaba de parecer un premio, y que por algún motivo le heló la sangre. El amanecer llegó con un silencio extraño, como si el desierto mismo estuviera conteniendo el aliento. Anne Wallace despertó antes de que la luz tocara el suelo, con una sensación que no supo explicar. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los aullidos, veía los colmillos, sentía el calor desesperado de la antorcha improvisada que casi se le resbaló de las manos. Se levantó, se lavó la cara con agua fría y salió de la pequeña cabaña de madera que había construido junto a su esposo hacía 3 años. Pero él ya no estaba. Murió hacía meses en un accidente con un caballo, y desde entonces Anne habitaba esas tierras más por costumbre que por voluntad. El viento arrastraba el olor a pino quemado de la fogata de la noche anterior. Todo parecía igual, todo excepto un detalle: no se oían pájaros. Esa ausencia siempre significaba algo, y entonces los vio. Un grupo de apaches avanzaba entre los árboles, silenciosos, como si flotaran sobre la tierra. Eran 7, 5 guerreros y 2 mujeres mayores que caminaban detrás, envueltas en mantas gruesas. Pero fue el hombre al frente quien hizo que a Anne se le tensara la espalda. Era alto, fuerte, de expresión severa. Llevaba el cabello largo recogido con cuero trenzado y el torso cubierto con una camisa de algodón apache bordada en tonos tierra.
Caminaba con la determinación de quien ha venido por algo muy específico. Detrás de él, las dos niñas del día anterior. La mayor con los ojos muy abiertos, la pequeña aún abrazando una pieza de tela que Anne les había dado para limpiarse el rostro. Anne se quedó inmóvil, sin saber si debía retroceder o mantener la postura. Él se detuvo frente a ella. «Tú», dijo la niña más grande, levantando la barbilla con timidez, «tú nos salvaste». Pero la mirada del hombre no era tierna, ni agradecida, ni siquiera curiosa. Era una mirada que evaluaba, una mirada de guerrero midiendo amenazas, midiendo deudas, midiendo posibilidades. Anne tragó saliva. «Las encontré en peligro», dijo, intentando sonar firme. No podía dejarlas allí. El guerrero apretó la mandíbula. Luego le habló en su lengua a las niñas. La mayor respondió rápido, señalando hacia el bosque, reproduciendo con las manos el ataque de los lobos. Él escuchó sin apartar la vista de Anne. Entonces avanzó un paso, y ella vio lo que traía. No era comida, no era una manta, no era un regalo, era una bolsa de cuero trenzado pesada, con 4 nudos que parecían hechos para no abrirse fácilmente. La dejó caer a los pies de Anne. Sonó hueca, como si guardara algo duro, algo valioso o algo peligroso. «Recompensa», dijo él, con un inglés duro pero claro. Anne frunció el ceño. No esperaba nada, solo hice lo que tenía que hacer. El hombre negó con la cabeza. «No». Buscó la palabra, arrastrándola. «Pago». A Anne le recorrió un escalofrío incómodo. Esa palabra no pertenecía al agradecimiento, pertenecía a los acuerdos, a las deudas, a los tratos que comprometen más de lo que uno entiende al principio. «No quiero dinero», dijo ella con firmeza, retrocediendo un paso. Las mujeres detrás del guerrero intercambiaron miradas rápidas. Las niñas se agarraron de la ropa de su padre. El hombre, sin embargo, no cambió su expresión. «No es dinero». Anne sintió que su respiración se detenía. Bajó la mirada hacia la bolsa. El peso, la forma. ¿Qué demonios había allí dentro? Cuando volvió a levantar la vista, la expresión del guerrero había cambiado apenas, lo suficiente para que Anne comprendiera algo. Esto no era un agradecimiento, esto era una advertencia, una marca, o algo peor. «Salvaste a sangre de mi sangre», dijo él, «y eso se paga, siempre se paga». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más frías que el viento del amanecer. Anne no sabía si había recibido un honor o si sin querer había cruzado una línea que jamás debía tocar. Anne observó la bolsa de cuero como si fuera una víbora enroscada. No se movía, no hacía ruido, pero algo en su interior parecía ocupar un espacio más grande que su tamaño real. El guerrero apache no había retrocedido. Tampoco esperaba. Permanecía allí firme, como si ese amanecer hubiera sido reservado para este único acto, entregarle algo que a simple vista nadie sensato querría aceptar. «¿Por qué?». Anne respiró hondo, evitando que su voz temblara. «¿Por qué me la das?». El hombre inclinó la cabeza apenas, un gesto sutil pero tenso. «Porque ahora tienes un vínculo con ellas», dijo, señalando a las niñas, «y eso requiere equilibrio». Las palabras, aunque dichas con calma, llevaban dentro una dureza que Anne nunca había escuchado. Equilibrio, una palabra que en boca de los colonos significaba justicia, pero en boca de un guerrero apache podía significar muchas cosas más: alianza, deuda, vigilancia, pertenencia, incluso peligro. La niña menor dio un paso hacia adelante y le tomó la mano al padre, como si quisiera suavizar algo en él. Él no se movió. Anne sintió la urgencia de hacer algo, cualquier cosa, para desactivar aquella tensión, pero no sabía cómo hacerlo sin equivocarse. Así que decidió la única acción que podía revelar la verdad. Se inclinó y recogió la bolsa. Era pesada, mucho más de lo que esperaba. El cuero estaba frío y ligeramente húmedo, como si hubiera sido guardado en un lugar oscuro. Al moverla, algo dentro chocó contra las paredes con un golpe sordo, metálico. «¿Qué es esto?», preguntó ella. El padre de las niñas no respondió. Las mujeres que lo acompañaban bajaron la mirada. Los guerreros detrás tensaron el gesto, como si se prepararan para una reacción. «No lo abras aquí», dijo él finalmente, pero eso solo aumentó su inquietud.
¿Por qué?, exigió Anne. El hombre se acercó un paso más, invadiendo una distancia que no era exactamente hostil, pero sí llena de advertencias. Porque lo que hay dentro, su voz se volvió más grave, más lenta, no debe verse al aire libre. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era dinero, no era comida, no era un regalo. Entonces, ¿qué demonios podía ser? El padre extendió una mano, no para tomar la bolsa, sino para señalarla con un respeto extraño, casi ritual, pero sin la connotación espiritual que Anne habría esperado. Aquello tenía un propósito práctico, real, terrenal. «Mi sangre está viva porque tú actuaste», dijo él. «Este pago evita que otros crean que pueden usar eso contra ti». Las palabras eran un rompecabezas, pero la idea general comenzó a tomar forma en la mente de Anne. Tal vez esa bolsa no era solo una recompensa, tal vez era una advertencia contra otros apaches, tal vez era una protección. Pero ¿por qué necesitaría protección ella? ¿Quién iba a querer hacerle daño después de salvar a 2 niñas? El hombre continuó. «Algunos pensarán que ahora tienes poder sobre ellas», explicó él, «y eso genera celos, sospechas, rumores. Este pago demuestra que no es así, que no las reclamaste». Anne sintió una mezcla de alivio y terror al mismo tiempo. «Yo nunca», empezó a decir. Él levantó una mano para detenerla. «No solo importa lo que es verdad», dijo, «importa lo que otros crean». Esto, señaló la bolsa, evita problemas. Entonces la niña mayor tiró suavemente de la camisa de su padre y murmuró algo. Él bajó la mirada, escuchó, y luego volvió a ver a Anne con un matiz nuevo, apenas perceptible. «Ella dice que fuiste valiente», tradijo él, «que no corriste, que enfrentaste a los lobos». Anne bajó la vista, incómoda con el elogio. No se sentía valiente, había actuado solo porque no podía soportar la idea de 2 niñas muriendo allí. «No fue valentía», murmuró, «fue instinto». El guerrero la observó un momento largo, como si quisiera confirmar que decía la verdad. Entonces dijo con solemnidad leve: «Serás tratada como alguien que tiene instinto de proteger, y eso también se paga». El peso de la bolsa pareció duplicarse en sus manos. «¿Qué hago con esto?», preguntó, sin saber si quería realmente la respuesta. El hombre miró hacia el bosque. «Guárdalo, no lo pierdas, no lo muestres, vendré por él cuando llegue el momento». Anne sintió como el mundo volvía a cerrarse alrededor de ella. Él vendría de nuevo, por la bolsa, por ella, por algo que aún no entendía. Y mientras los apaches se alejaban en silencio, las 2 niñas miraron hacia atrás, sosteniendo la mirada de Anne con un agradecimiento tímido y una sombra de preocupación. Anne esperó a que el grupo desapareciera entre los árboles. Solo entonces, cuando volvió el sonido de los pájaros y el viento normal, abrió la mano y miró la bolsa como si fuera una sentencia. No sabía qué había dentro, pero sabía una cosa con absoluta claridad: fuera lo que fuera, iba a cambiarle la vida. Anne sostuvo la bolsa con ambas manos mientras respiraba hondo, intentando ordenar su mente. La tela de su falda se agitaba con cada ráfaga de viento helado, pero su piel estaba caliente, casi febril. No era por el clima, era por la sensación de que algo enorme acababa de caer sobre su vida sin aviso. Cerró la puerta de su cabaña con seguro, apoyó la espalda contra la madera y dejó que el silencio del interior la envolviera. Allí, bajo la luz tenue que entraba por la ventana, volvió a mirar la bolsa como si esperara que ésta se moviera sola. No lo hizo, pero el peso seguía siendo sospechosamente denso. «No debo abrirla de día», murmuró, recordando las palabras del guerrero. ¿Por qué? ¿Qué importancia tenía la luz del sol? La advertencia no tenía nada de espiritual, era práctica directa. Lo que hay dentro no debe verse al aire libre. Eso podía significar muchas cosas. Algo que podía atraer ladrones, provocar sospechas, generar malentendidos con los propios apaches. Anne se quedó sentada un momento largo, mirando la bolsa sobre la mesa como si fuera un animal dormido. Luego encendió la lámpara de aceite y con manos temblorosas acercó la bolsa a la luz. Su corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. La bolsa tenía 4 nudos gruesos, cerrados con una técnica que ella no conocía. No parecía un cierre casual. Era deliberado, diseñado para que solo quien supiera abrirlo pudiera hacerlo con rapidez.
Pero Anne no quería romper nada. Si el guerrero esperaba recuperar aquello cuando llegara el momento, sería un error dañarlo. Respiró hondo y tomó una decisión que no sabía si era valiente o estúpida. La abriría al caer la noche, no antes. Hasta entonces tenía que distraer su mente. Salió al exterior para revisar los animales, pero sus manos no dejaban de volver mentalmente a la mesa, a la bolsa, a su peso. Todo en su vida había sido predecible desde la muerte de su esposo, la misma rutina, el mismo dolor silencioso. Pero ahora algo la había sacudido por dentro, algo más grande que el miedo. Una pregunta enorme: ¿por qué esas niñas estaban solas? Y otra aún más inquietante: ¿qué historia no le contó su padre? El sol siguió su camino hacia el oeste, alargando sombras. Anne preparó un caldo ligero, pero apenas probó un sorbo. Las horas parecían avanzar con lentitud insoportable, como si el día se negara a morir. Finalmente, cuando los últimos rastros de luz se extinguieron, Anne cerró todas las ventanas, apagó la lámpara de aceite y dejó solo una pequeña vela encendida en la mesa. Se sentó frente a la bolsa. La vela parpadeaba como si tampoco estuviera segura de querer ver lo que venía. «De acuerdo», susurró. «Aquí vamos». Deshizo el primer nudo, luego el segundo. El tercero le costó más. Estaba tan apretado que le dolieron los dedos. El cuarto se dio con un chasquido leve. La boca de la bolsa se abrió lentamente. Un olor metálico, frío, casi como hierro mojado, salió de su interior. Anne sintió la piel erizarse. Introdujo la mano con extremo cuidado, rozando un borde duro, irregular. Cuando lo tomó, el objeto parecía ligeramente pesado, frío como una piedra de río, y entonces lo sacó, lo vio, y su corazón se detuvo. Era un trozo de metal curvado, tallado, no, cortado, un aro, un pendiente, uno que aún llevaba restos de sangre seca. Anne sintió un vuelco en el estómago, las manos le temblaron. Buscó más dentro de la bolsa con dedos temblorosos. Encontró otro objeto, lo levantó. Era un trozo de cuerda trenzada. Luego, una pequeña placa de madera marcada con una figura idéntica a un símbolo apache, un ojo rodeado de líneas. Pero lo que encontró al fondo la obligó a retroceder un paso, con el aliento trabado en la garganta. Era un mechón de cabello, oscuro, lacio, atado con un fino hilo rojo. Anne se cubrió la boca con una mano para no gritar. Sabía lo que significaba un mechón de cabello en esas tierras. No era un recuerdo, no era un amuleto, era una prueba, una advertencia, un mensaje, no hacia ella, sobre ella. «Dios mío», susurró, «¿qué han hecho?» Y de pronto una idea terrible se abrió paso en su mente, tan violenta que tuvo que sostenerse de la mesa para no caer. Esos objetos no eran un pago, no eran un regalo, no eran protección, eran las pertenencias de alguien, alguien que ya no estaba vivo, y ese alguien había tenido relación con las niñas, con su gente, tal vez incluso con ella, sin saberlo. La bolsa no decía gracias, decía ahora tú estás dentro, y eso significaba que por alguna razón alguien allá afuera había muerto, y de algún modo Anne estaba involucrada, sin entender cómo ni por qué, pero lo estaba. Anne permaneció de pie, con la mano temblando sobre la mesa, sin poder apartar la vista del mechón de cabello. La vela proyectaba sombras que parecían moverse por sí solas, agrandando el terror en cada rincón de la cabaña. Por un instante, tuvo el impulso de meter todo nuevamente en la bolsa, de cerrar los nudos, de fingir que nada de aquello existía, pero no podía. Los objetos hablaban, y lo que decían no dejaba espacio para la ignorancia. El pendiente tenía forma de media luna de metal bruñido. No era una pieza común, ella lo había visto antes, no ese mismo diseño, pero sí semejante. Los colonos solían intercambiar objetos con los apaches y algunos pendientes eran usados por ciertos guerreros para mostrar su linaje o sus hazañas. Sin embargo, aquel estaba roto, arrancado más bien, y la sangre seca lo confirmaba.
El trozo de cuerda trenzada podía ser parte de un amarre usado en algunos rituales prácticos para marcar pertenencias, no ceremonias espirituales, sino marcas familiares, un modo de identificar quién era dueño de qué. La placa de madera con un símbolo grabado, un ojo rodeado de líneas. Ese símbolo no era espiritual, era social, una advertencia, una marca de conflicto, un aviso de que alguien había cruzado un límite, pero el mechón de cabello, ese era el mensaje más claro. Esa cinta roja que lo ataba tenía un único significado conocido entre colonos, exploradores e incluso algunos comerciantes que trataban con los apaches. Ese cabello pertenecía a alguien muerto, y no a cualquiera, sino a alguien cuya muerte tenía consecuencias. Anne sintió un sudor frío correrle por la espalda, se sentó lentamente, incapaz de sostenerse en pie, se llevó las manos al rostro y respiró hondo, intentando organizar el caos que tenía en la cabeza. Recordó las palabras del padre de las niñas: algunos pensarán que ahora tienes poder sobre ellas, este pago evita problemas, vendré por él cuando llegue el momento. Esas frases adquirían un nuevo significado mientras miraba la mesa. No era una recompensa por salvarlas, era un depósito, una prueba de que el padre estaba cubriendo algo, un escudo temporal, un mensaje hacia otros apaches que pudieran albergar sospechas o enojo, porque quizá las niñas no deberían haber estado donde estaban, quizá no debían haber escapado, quizá no debían haber sido encontradas por una mujer blanca, y quizá alguien que las había estado buscando había muerto en ese proceso. Anne abrió los ojos, horrorizada por lo que su mente acababa de unir. No puede ser. ¿Y si los lobos no fueron los únicos que estuvieron allí? ¿Y si hubo un hombre buscándolas? ¿Y si se topó con las rocas, con el ataque, con las niñas, y algo terrible ocurrió? ¿Y si el padre de las niñas sabía perfectamente quién había muerto? ¿Y si todo aquello, el pendiente, la cuerda, la placa, el mechón, pertenecía a ese hombre? ¿Y si ella, Anne, sin quererlo, había quedado en medio de una tragedia interna de la tribu? Su respiración se aceleró. Intentó recordar la posición del cuerpo de los lobos cuando llegó, su comportamiento, los aullidos, y si habían sido atraídos por algo más, por un cuerpo cercano, por sangre reciente. No lo había visto, no había buscado, solo había corrido hacia las niñas. Dios santo, susurró. ¿A quién mataron? Y entonces, golpeando como un martillazo, llegó el miedo más crudo. ¿Y si los apaches que no estaban de acuerdo con el padre creían que la muerte tenía relación con ella? Eso explicaba la bolsa. La advertencia, el pago para equilibrar, el vendré por él cuando llegue el momento. Eso explicaba por qué el padre no se había mostrado agradecido sino tenso, por qué las mujeres que lo acompañaban miraban al suelo, por qué los guerreros no bajaban sus armas. Los objetos sobre la mesa no eran simples pertenencias, eran pruebas, documentos silenciosos de una muerte que tenía consecuencias dentro de la comunidad apache y que ahora de algún modo estaban bajo custodia de Anne, custodia que no pidió, custodia que no entendía, custodia que podría costarle la vida. El viento golpeó la ventana con fuerza, haciendo crujir la madera. Anne dio un salto, se levantó de golpe y corrió a apagar la vela, como si alguien pudiera verla desde afuera. La oscuridad llenó la cabaña, densa y absoluta. Necesitaba pensar, necesitaba ayuda, necesitaba entender qué tenía en las manos, pero sabía una cosa con certeza: no podía quedarse allí sola con esos objetos, no esa noche, no después de lo que acababa de descubrir. Tomó la bolsa, guardó todo rápidamente y volvió a hacer los nudos con manos temblorosas. Luego se cubrió con un chal, apagó toda luz y salió al exterior, donde el cielo nocturno parecía hundirse sobre ella. Iba a buscar respuestas, aunque las respuestas pudieran destruirla. La noche era tan oscura que apenas podía distinguir el camino. Anne avanzó sin encender linterna. No quería llamar la atención de nadie, ni de colonos, ni de apaches, ni de quien pudiera estar moviéndose entre los árboles. El peso de la bolsa bajo su brazo la hacía caminar más rápido, como si temiera que la oscuridad le arrebatara aquello de las manos. Tenía un destino claro:
la cabaña del único hombre que podría decirle la verdad sin juzgarla, sin señalarla, sin verla como una amenaza. Elias Turner. Era un explorador veterano, un hombre que había vivido entre varias tribus, que hablaba sus lenguas, que conocía sus señales y entendía sus silencios. Había sido amigo de su esposo y después de la muerte de éste nunca la había dejado sola, incluso cuando ella quiso aislarse. Elias vivía a media hora de distancia, en un valle donde la luna apenas lograba colarse entre los pinos altos. Cuando Anne llegó, encontró humo saliendo de su chimenea. Él aún estaba despierto. Golpeó la puerta con fuerza contenida. 3 segundos. 6. La puerta se abrió. Elias apareció con el ceño fruncido, una manta sobre los hombros y la pistola colgada de la cintura. «Anne, ¿qué demonios haces aquí a estas horas?», preguntó, bajando el arma al reconocerla. «¿Estás herida?». «No», dijo ella, entrando casi sin permiso. «Necesito hablar contigo. Es urgente». Elias cerró la puerta detrás de ella y encendió otra lámpara de aceite. Su rostro curtido se tensó al ver la expresión de Anne. No era solo miedo, era algo más profundo, algo que solo veía en los ojos de quienes habían visto demasiado. «Siéntate», dijo él con voz baja. «¿Qué pasó?». Anne sacó la bolsa de cuero y la dejó sobre la mesa con un golpe seco. Elias tardó apenas 2 segundos en reconocerla por completo. Su expresión cambió. «¿De dónde sacaste eso?». Anne tragó saliva. «Me la dio el padre de las niñas». Elias se quedó inmóvil. Su respiración se hizo lenta, pesada. «¿Las niñas Apache?», preguntó. «¿Las que salvaste ayer?». Anne asintió. El explorador se pasó una mano por la barba, murmurando algo para sí mismo. Era la reacción que Anne temía, porque si Elias estaba preocupado, era que la situación era peor de lo que imaginaba. «¿Y te dijo por qué te la daba?», preguntó. «Equilibrio, pago, evitar problemas», repitió ella, recordando cada palabra exacta, y que vendría a recuperarla cuando llegara el momento. Elias cerró los ojos un instante, como si necesitara fuerza para continuar. Luego abrió la bolsa con precisión, sin miedo, como alguien que ya había visto ese contenido antes. Lo primero que sacó fue el pendiente. Lo sostuvo junto a la luz. «Sí», dijo Elias con voz grave. «Lo sabía». «¿Qué es?», preguntó Anne, sintiendo que el corazón se le encogía. «Esto pertenecía a un joven guerrero apache llamado Ishkan», dijo. «Desapareció hace 2 días. Lo estaban buscando». Anne sintió que las piernas se le aflojaban. ¿Desapareció o lo mataron? Elias dejó el pendiente en la mesa con cuidado. «Si el pendiente está aquí», dijo lentamente, «no desapareció». Anne se cubrió la boca con ambas manos, conteniendo un sollozo. Elias tomó el mechón de cabello y lo examinó. «Esto es una prueba», confirmó. «Una confirmación para la familia, para la tribu». «¿De qué?», preguntó Anne, temblando. «De que el muerto fue encontrado y de que no murió de forma honrosa». Anne sintió un frío brutal recorrerle la columna. ¿Qué tiene que ver eso conmigo?». Elias la miró directamente a los ojos. «Todo, Anne. Tiene que ver todo contigo». El silencio fue tan espeso que la chimenea pareció apagarse por un segundo. Anne negó con la cabeza, incapaz de aceptar lo que Elias estaba insinuando. «Yo no vi a ningún hombre», dijo. «Solo a las niñas, solo a los lobos». Elias entrecerró los ojos, usando su experiencia para unir piezas. «Si Ishkan murió cerca de donde encontraste a las niñas, la tribu podría pensar que tú lo viste, o que tú lo ocultaste, o que tienes algo que él llevaba, algo que lo involucraba con las niñas». Anne sintió un vértigo brutal. «¿Algo como qué?». Elias respiró hondo. Ishkan era su guardián, las había sacado del campamento por razones que nadie entendió, y ahora él está muerto. Las niñas estaban solas, y tú las encontraste. Anne se llevó las manos al pecho. «¿Crees que podrían culparme?». «No el padre», dijo Elias. «Él sabe que no fuiste tú.
Por eso te dio esto, para protegerte, para mostrar que Él mismo deposita la evidencia en tus manos, para que nadie más pueda usarla contra ti. Ann sintió las lágrimas quemarle el rostro. Entonces, esta bolsa, Elías la miró con pesar. Esta bolsa, Ann, es lo único que impide que algunos te acusen de haber estado involucrada en la muerte de un guerrero apache. Ann sintió que el mundo se le venía encima. Dios mío, yo solo quería salvar a esas niñas. Elías se inclinó hacia ella, con voz firme pero empática, y las salvaste, pero ahora estás dentro de algo mucho más grande que tú, algo que no buscaste, algo que no entiendes, y si no hacemos las cosas bien, puede costarte la vida. Elías dejó los objetos sobre la mesa con cuidado, como si al tocarlos demasiado pudiera desatar algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Ann se había quedado paralizada, con las manos entrelazadas sobre el regazo, intentando no mirar los restos del joven guerrero, pero incapaz de apartar la vista de ellos. «Necesito que me digas todo», dijo Elías con voz firme. «Absolutamente todo lo que viste el día que encontraste a las niñas». Ann tragó saliva. No hay mucho que contar», dijo nerviosa. «Iba camino al arroyo cuando escuché gritos. Pensé que eran coyotes al principio, pero no, eran las niñas. Las vi arrinconadas contra una roca y los lobos estaban encima. Yo hice una antorcha y las espanté. Eso es todo». Elías frunció el ceño. «¿Viste señales de lucha, sangre en el suelo, huellas de otro adulto?» Ann cerró los ojos, intentando recordar cada segundo con claridad. Pero todo había sido tan rápido, tan caótico, que apenas había registrado el entorno. Dijo abriendo los ojos lentamente: «Solo vi a los lobos y a las niñas». Elías no parecía convencido. «Los lobos no atacan así porque sí», dijo él. «No a dos niñas de esa edad, no a plena tarde. Algo tuvo que atraerlos, y el olor a sangre humana es más fuerte que cualquier otra cosa». Ann sintió un vacío helado en el estómago. «¿Crees que Iscan murió allí, cerca de ellas?» Elías suspiró profundamente. «Creo que lo encontraron muerto en un lugar demasiado cercano al sitio donde tú cruzaste y que no saben qué pasó. Y cuando la gente no sabe, inventa razones. Culpa al que está en el medio». Ann bajó la cabeza desesperada. «Pero yo no hice nada». «Lo sé», dijo Elías con voz grave, «pero lo que importa ahora no es la verdad que tú sabes, es la verdad que otros quieran creer». El silencio fue pesado como plomo. La chimenea crujió llenando el espacio con un olor a leña húmeda. Ann se levantó de pronto, incapaz de seguir sentada. «Elías, ¿qué quieren de mí? ¿Por qué me dan esto? ¿Por qué me hacen cargar con pruebas que no entiendo?» Elías observó la bolsa y los objetos como quien observa una trampa. «Porque te hicieron parte del problema», dijo, «y al mismo tiempo te están usando como parte de la solución». Ann lo miró desconcertada. «¿Cómo parte de la solución?» Elías se pasó una mano por el rostro cansado. «Escúchame bien, Iscan era joven, fuerte y tenía un futuro dentro de la tribu, pero no todos estaban de acuerdo con él. Tenía rivales, sospechas en su contra, incluso rumores». Elías dudó un segundo. «Rumores de que él quería apartar a las niñas de alguien peligroso dentro de su propia gente». Ann sintió un escalofrío. «¿Crees que las estaba huyendo?» Elías asintió con gravedad. «Es una posibilidad, y si es cierto, su muerte no fue un accidente. Y tú, Ann, tú fuiste la única testigo viva que apareció en medio de todo eso». Ann retrocedió un paso, como si Elías le hubiera dado un golpe. «¿Qué estás diciendo? ¿Que alguien podría pensar que yo vi quién lo mató, o que lo escondiste, o que encontraste algo que él llevaba, o que él te buscaba a ti?» «Las posibilidades son muchas», dijo Elías, «y ninguna te deja en un lugar seguro». Ann sintió las lágrimas amenazar con salir, pero se obligó a contenerlas. «Entonces, ¿qué se supone que haga?» Elías la miró fijamente, y por primera vez desde que llegó pareció dudar. «Lo primero», dijo él, acercándose un poco, «es que no puedes estar sola en tu casa. No mientras las cosas estén así. Alguien podría acercarse a preguntar o a acusar antes de preguntar». Ann sintió que la respiración se le cortaba. «¿Crees que vendrán? ¿Que podrían?» «No descarto nada», respondió Elías, «pero el padre de las niñas ya te dio protección, te entregó las pruebas para que estuvieran bajo tu custodia.
para que nadie pueda usarlas en tu contra. Eso significa que Él está de tu lado, pero también significa que Él mismo sabe que alguien más podría no estarlo. Anne se apoyó en la mesa, mareada. Todo esto es una locura. Yo solo salvé a 2 niñas, y por eso mismo, dijo Elías, tocándole el hombro, entraste sin querer en la parte más sensible de una comunidad, la infancia, el honor, la muerte y las decisiones que otros no quieren admitir. El silencio volvió a llenar la cabaña. Entonces Elías tomó una decisión. Esta noche te quedas aquí, dijo. No regresarás sola a tu casa. Mañana iremos al lugar exacto donde encontraste a las niñas. Anne frunció el ceño. ¿Para qué? Elías habló con voz baja, casi un susurro. Para ver si Ishkan murió allí y para descubrir si hay algo más que aún no se ha dicho. El amanecer llegó lento, gris y frío. Anne apenas había dormido un par de horas en la pequeña cama de huéspedes de Elías. Cada vez que cerraba los ojos, veía el pendiente ensangrentado, el mechón de cabello, las miradas del padre de las niñas y la palabra que la perseguía desde la noche anterior: equilibrio. Cuando salió a la pequeña cocina, Elías ya estaba listo. Tenía las armas colgadas a la espalda, la cantimplora llena y el rostro serio. No era un viaje de rutina, tampoco una simple inspección. Se notaba en su postura, en su silencio, en el modo en que revisaba una y otra vez su cinturón como si anticipara lo peor. «Tenemos que ir antes de que otros lo hagan», dijo él, sin rodeos. Anne sintió un cosquilleo involuntario de miedo. «¿Crees que ya saben que yo tengo la bolsa?» «Los apaches que estaban con el padre sí», respondió Elías, «pero el resto no. Y cuando una muerte importante ocurre, la gente habla. Te sorprendería lo rápido que una sospecha se convierte en certeza para quienes necesitan un culpable». Anne desvió la mirada hacia la ventana. «Yo no tengo nada que ocultar». «Lo sé», dijo Elías, «pero eso no impide que otros lo inventen». No hablaron más. Salieron de la cabaña sin dejar rastro de fuego ni comida a la vista, como si quisieran evitar que alguien supiera que habían estado allí. El aire de la mañana cortaba la piel y el silencio del bosque se sentía como un aviso. No había pájaros. Otra vez, caminaron durante media hora hasta llegar a la zona donde Anne había encontrado a las niñas. El terreno estaba marcado por la erosión y las pisadas de animales. El sol apenas comenzaba a iluminar las rocas. Elías examinó el suelo como un lector experto descifrando un libro antiguo. «Aquí», dijo señalando una marca, «aquí hubo un animal herido. Mira las gotas. No son muchas, pero sí suficientes para indicar movimiento». Anne se inclinó. Lo que Elías veía con claridad a ella le parecía tierra común. «Es sangre humana». Elías ladeó la cabeza. «Demasiado oscura y seca para asegurarlo, pero es sangre. Y mira esto». Se internó unos pasos más. Anne lo siguió, aunque cada paso la hacía sentir más intrusa. De pronto Elías se detuvo, se agachó y apartó unas hojas. Anne vio un trapo, un pedazo de tela azul, el mismo color que el pendiente. Elías frunció el ceño. «Esto era parte de su ropa», dijo con certezas de quien ha visto demasiadas muertes. «Rasgado probablemente por los lobos, pero el desgarro no coincide con colmillos en todos los bordes». Anne sintió el estómago apretarse. «¿Qué significa?» Elías se levantó despacio. «Que hubo forcejeo humano», respondió, «y que Ishkan estaba con vida cuando lo atacaron». Anne respiró hondo. «Entonces, ¿alguien lo persiguió hasta aquí?» Elías no respondió de inmediato. Caminó hacia una roca cercana y con la mano apartó tierra suelta hasta dejar al descubierto un hoyo irregular. Dentro había restos de ceniza y una rama ahumada. Anne se acercó despacio. «¿Qué es eso?» Elías suspiró. «Fuego, muy pequeño, recién apagado. Alguien intentó encender una antorcha aquí, no una grande, una improvisada». Anne sintió que el corazón se le paralizaba. Yo encendí una antorcha», dijo confundida. «Pero fue allá, junto al peñasco donde estaban las niñas, no aquí». Elías levantó la mirada. «Entonces este fuego no fue tuyo». Anne sintió un escalofrío en la nuca. «¿Crees que fue Ishkan? ¿Intentó defenderse con fuego también?» Elías negó lentamente. «No,
Creo que alguien más estuvo aquí después de la muerte. Anne retrocedió un paso. ¿Quién haría eso? Elías no respondió, pero su expresión decía suficiente. Había demasiadas posibilidades y ninguna era buena. Siguieron caminando. Elías revisaba la tierra cada 2 pasos. De pronto se detuvo de golpe y levantó una mano para pedir silencio. Anne sintió un nudo en la garganta. ¿Qué pasa? Elías se agachó detrás de un arbusto y le hizo una seña para acercarse. Anne respiró hondo y se inclinó. Lo que vio hizo que la sangre se le helara. En el suelo oculto, pero no lo suficiente, había un rastro circular marcado en el barro. Una impronta profunda, con una cruz en el centro. ¿Qué es eso?, susurró ella. Elías respondió sin apartar la vista. Un símbolo de búsqueda. Apacha, uno que significa, aquí debemos regresar. Anne dio un pequeño paso atrás. ¿Regresar a qué? Elías levantó la vista hacia ella. A la verdad que se oculta bajo esta tierra. Anne sintió un mareo, pero Elías continuó con voz grave. Anne, este lugar fue marcado por alguien dentro de la tribu. Alguien que sabe que aquí ocurrió la muerte. Alguien que piensa volver a revisar, a buscar más evidencia o a encontrar a quien estuvo allí después. Anne sintió el aire escapársele de los pulmones. ¿Por eso viniste tan temprano?, preguntó. Elías asintió, porque si otros llegan primero y te ven aquí, no tendrás oportunidad de explicar absolutamente nada. Anne sintió como el peligro se volvía real, tangible, como si la rodeara en silencio entre los árboles. Y mientras su respiración se volvía pesada, Elías dijo algo que hizo que su mundo se cerrara un poco más. Anne, alguien sabe que tú regresaste al lugar. Hay huellas frescas. No somos los únicos que vinieron esta mañana. El silencio se volvió tan profundo que Anne sintió que el bosque respiraba. Elías seguía mirando las huellas frescas, marcas recientes, poco profundas pero claras. No eran devotas como las de los colonos. Tampoco coincidían con el calzado del padre de las niñas. Eran diferentes, demasiado ligeras, demasiado veloces. Elías tocó la tierra con la punta de los dedos. Esto es de hace minutos, susurró, no más de 1 hora. Anne sintió un hormigueo helado recorrerle la espalda. ¿Crees que todavía están cerca? Elías la miró con seriedad. Si alguien vino aquí antes que nosotros, no fue para recordar a Iscan, ni para llorarlo. Fue para encontrar algo, o para esconder algo que no quiere que otros vean. Anne se llevó la mano al cuello, intentando calmar su respiración, pero el aire le quemaba los pulmones. No había pájaros, no había insectos, no había nada. Esa quietud nunca era buena señal. Anne, dijo Elías de pronto con voz baja, no te muevas. Ella se quedó rígida. Elías avanzó unos pasos y se inclinó detrás de un arbusto grande. Anne observó cómo él apartaba ramas y hojarasca. La tensión era tan intensa que le dolía la cabeza. Cuando Elías se enderezó, su expresión ya no era solo de preocupación, era de alarma. Encontraron algo, dijo él, y lo dejaron a propósito. Anne sintió un temblor en las piernas. ¿Qué cosa? Elías sostuvo lo que parecía ser un pequeño objeto envuelto en piel curtida. Lo abrió con cuidado. Anne dio un paso atrás al ver lo que había dentro. Un trozo de tela blanca, ilimitadamente más limpia que el entorno, demasiado visible, demasiado provocadora. Eso es mío, susurró Anne con incredulidad. Esa es mi tela, la que uso para secar el agua del pozo. Elías cerró los ojos un segundo, como quien recibe un golpe. Cuando los abrió, su voz era grave, tensa y directa. Te están incriminando. Anne sintió que la tierra se le movía. Tuvo que apoyarse en un tronco para no caer. ¿Cómo? ¿Pero quién? ¿Quién haría eso? Alguien que ya sospechaba de ti, respondió Elías. O alguien que quería que otros sospecharan. Alguien que vio tu cabaña, que tomó tu tela, que sabía cómo dejarla aquí para que pareciera que tú volviste sola y que buscabas algo en el lugar donde murió Iscan.
Anne negó con la cabeza desesperada. Pero eso es imposible. Yo anoche estuve en tu cabaña. No salí, no fui a ningún lado. Elías apretó la mandíbula. Lo sé, pero los hechos no importan cuando las pruebas dicen otra cosa. Anne quería llorar, quería gritar, quería correr, pero no podía moverse. Elías, esto significa que quien estuvo aquí quiere que yo parezca culpable. ¿Por qué? ¿Qué ganan? Elías respiró hondo mirando alrededor. Si alguien cercano a Ishkan quiere justicia o venganza, podrían estar usando tu presencia para desviar el foco, para culparte, para evitar que alguien más dentro de la tribu salga señalado. Es más fácil culpar a una mujer blanca que no entiende sus códigos, que salvó a 2 niñas que quizá no debían ser salvadas, que estuvo en el lugar desequilibrado. Anne sintió un vacío tan grande en el pecho que apenas se mantenía en pie. Esto no tiene sentido. Yo no hice nada. Precisamente, dijo Elías con voz dura, y por eso eres la herramienta perfecta para quien sí hizo algo. El silencio volvió a devorar el claro. Pero esta vez, el silencio no estaba solo. Elías levantó la cabeza alerta. Anne susurró sin mirarla. No mires atrás, no todavía. Ella sintió un escalofrío inmediato. Su corazón latía tan rápido que temió que el sonido fuera audible. ¿Qué pasa? Elías entrecerró los ojos, tenso como un animal listo para defenderse. Oí pasos. Alguien nos está observando. Anne tragó saliva. El miedo le heló la garganta. ¿Nos siguen desde hace cuánto? Elías respondió con un hilo de voz. Tal vez desde que llegamos, tal vez desde antes. Entonces, sin previo aviso, un crujido fuerte se escuchó entre los árboles, seco como una rama quebrándose bajo un peso humano. Anne dio un pequeño grito ahogado. Elías la tomó del brazo y la acercó detrás de él. «No te sueltes de mí», Anne asintió con las lágrimas a punto de brotar. El bosque denso y hostil parecía cerrarse a su alrededor. Otra rama crujió, otro sonido esta vez más rápido como un pie que retrocede. Elías levantó la voz, no agresivo pero firme, con autoridad. «Quien esté ahí, muéstrese. No estamos aquí para pelear, solo queremos la verdad». Silencio, ni una respiración, ni un movimiento. El viento se detuvo, y entonces desde la espesura llegó una respuesta en voz baja, quebrada, temblorosa. Una voz joven, una voz que Anne reconoció al instante. «No debiste volver, mujer blanca», dijo. «No debiste traerlo contigo». Elías apretó el brazo de Anne. Ella sintió cómo su corazón dejaba de latir por un segundo. La voz continuó, triste pero contenida, lleno de una furia que venía de un dolor todavía vivo. «Ella era mi hermana, y él fue la última persona que la vio con vida». El silencio después de aquella voz fue tan profundo que Anne creyó que el bosque entero contaba cada segundo. Elías no movió un músculo, Anne tampoco. Ambos estaban tensos, respirando apenas, mirando hacia la espesura donde la silueta del muchacho se confundía con las sombras. «Sal de ahí», dijo Elías con voz firme pero no hostil. «No vinimos a hacer daño». La voz respondió antes de que siquiera terminara la frase. Eso decían también cuando Ishkan salió de la aldea. Anne reconoció el tono. Era el mismo chico apache que, el día en que entregaron la bolsa, la miró con desconfianza, un adolescente flaco, con ojos duros y un rencor que todavía no sabía manejar, un hermano que había perdido a su sangre y que ahora buscaba culpables en cada sombra. La silueta dio un paso al frente. Anne pudo ver parte de su rostro, joven, apenas 16, quizá 17 años. La expresión le temblaba, pero no de miedo, sino de rabia contenida. Su nombre llegó a la memoria de Anne, Tahsin, el hermano menor de Ishkan. «¿Qué haces aquí?», preguntó Elías. Tahsin no apartó la mirada de Anne. «Vine por lo que falta, vine a buscar la otra parte del pago». Anne frunció el ceño confundida. «¿Qué pago?». El muchacho dio otro paso adelante. Sus ojos estaban rojos, cansados. Parecía no haber dormido en días. «Mi hermano no debía seguir cuidando a esas niñas, no solo a ellas, a ella», dijo con un tono que Anne no entendió. «Ella sabía dónde estaba mi hermano. Ella lo vio. Ella mintió». Anne negó de inmediato. «Yo no vi a tu hermano. Te juro que no lo vi». Tahsin apretó los dientes. «Pero estabas allí cuando él murió. Tú estabas en el lugar donde él dejó de respirar».
Elías se interpuso un poco más, firme como una muralla. Tu hermano murió por lobos, dijo. No por ella. No mientas, escupió Tahsin. Los lobos lo atacaron, sí, pero él estaba huyendo de un hombre. Alguien lo persiguió desde el bosque, y él trató de proteger algo que ustedes se llevaron. Ann sintió un golpe en el pecho. ¿Proteger qué? Tahsin clavó los ojos en ella, tan intensos que parecían atravesarla. A la niña mayor, un silencio cortante cayó entre los tres. Ann sintió que el aire se evaporaba. A la mayor, susurró. ¿Estás diciendo que Iskan estaba huyendo con ella? Tahsin respiró hondo, como si soltar las palabras le desgarrara la garganta. La noche antes de que desaparecieran, Iskan la sacó de la tienda. La niña lloraba. Él dijo que su padre quería tomar una decisión que ella no entendía, pero que él no iba a permitirlo. Ann sintió un escalofrío tan profundo que la paralizó. ¿Qué tipo de decisión? Tahsin bajó la mirada. Sus palabras salieron apenas en un susurro, un compromiso, con un hombre que ella temía. La respiración de Ann se detuvo. Imágenes de la niña mayor vinieron a su mente, su silencio, su forma de evitar mirarla, el temblor en sus pequeñas manos. Elías habló con una calma que apenas escondía su indignación. «Estás diciendo que tu hermano trató de protegerla». Tahsin asintió, pero su dolor era tan intenso que torcía su expresión. Sí, y por eso murió, porque él sabía que si la devolvía, ella sería entregada como un objeto. Mi hermano no era un santo, pero no iba a permitir eso. Ann sintió las lágrimas arderle en los ojos. Entonces, él estaba huyendo con las niñas, él las sacó de la aldea. El muchacho levantó la mirada, directa y cortante. No, las niñas escaparon por su cuenta, pero él las siguió para protegerlas, porque sabía quién iba a buscarlas después. Una presencia oscura parecía ocupar cada palabra. Elías entendió antes que Ann. El padre, Tahsin, no respondió con palabras. Su silencio fue suficiente. Ann se llevó una mano a la boca. Un frío insoportable le recorrió el cuerpo. Entonces murmuró: «Él me dio esa bolsa no para agradecerme, sino para tapar algo». Tahsin asintió con un gesto pequeño pero firme. «Te la dio para que guardes la evidencia de lo que él no quiere que nadie vea, porque si tú la tienes, no la tendrá nadie más». Los pensamientos en la mente de Ann se arremolinaron como un torbellino. El padre de las niñas no temía que ella fuera culpable, no temía que la culparan, temía que la verdad quedara en las manos equivocadas. «Tahsin», dijo Elías despacio, «¿por qué no seguiste?» El muchacho respiró profundo, temblando. «Porque si ustedes encontraban el rastro, otros también podrían encontrarlo. Y si descubren que Iskan protegía a la niña mayor, se acabó el equilibrio». Ann lo observó con el corazón apretado. «¿Qué quieres de mí?» La respuesta fue inmediata. «Quiero la verdad. Y luego, que me ayudes a proteger a mi hermana, a la pequeña, a la que todavía puede salvarse de él». Ann sintió un vuelco en el pecho. Salvarla de su propio padre. Tahsin cerró los ojos y de su rostro cayó una lágrima silenciosa. Salvarla de un destino al que nadie debería ser entregado. El frío del bosque se volvió más intenso, como si el aire comprendiera que acababa de revelarse algo que no debería haber salido de las sombras. Ann miraba al muchacho sin poder hablar. Elías también estaba tenso, pero en sus ojos había una mezcla compleja, compasión, rabia y una profunda preocupación. Tahsin respiraba entrecortado, como si cada frase fuera una herida abierta. «No crean que vengo a amenazarlos», dijo con voz baja. «Si lo hubiera querido no estaríamos hablando. Vengo porque ustedes son los únicos que encontraron lo que alguien intentó ocultar». Ann sintió un nudo en la garganta. «¿Quién quiso inculparme?», logró preguntar. Tahsin apretó los puños. «Un hombre dentro de mi pueblo. No es tu enemigo por ser tú, sino porque estorbabas, porque ayudaste a las niñas y porque eso te convirtió en un problema». Ann sintió una punzada en el estómago. ¿Un problema para quién? El muchacho guardó silencio unos segundos. Bajó la mirada, como si lo que iba a decir pesara demasiado. Para el prometido que el padre quería imponerle a la niña mayor. Ann sintió que el mundo se le encogía. Ella iba a ser prometida a un hombre, siendo tan pequeña,
Tazhin cerró los ojos brevemente. Entre nosotros, las decisiones de compromiso pueden tomarse temprano. No siempre se cumplen, pero esta iba a cumplirse. Ella tenía miedo. Ishkan lo sabía. Por eso la llevó lejos esa noche, para que no la encontraran. Elias cruzó los brazos, calculador. ¿Y el prometido? ¿Dónde entra en todo esto? Tazhin levantó la cabeza con un movimiento brusco. Él fue el primero en salir tras las niñas, el primero en exigir que Ishkan rindiera cuentas, el primero en acusarlo de secuestro. Y cuando encontraron el cuerpo de mi hermano, él dijo que fue obra de los lobos. Demasiado rápido, demasiado seguro. Elias intercambió una mirada con Ann. Había algo oculto, algo que todavía no estaban viendo. Tazhin, dijo Elias, dando un paso adelante, tienes que decirnos todo. Si ese hombre persiguió a Ishkan, si lo atacó, entonces tú corres tanto peligro como nosotros. El joven apache respiró profundo. Su voz salió casi quebrada. Ese hombre es muy respetado, fuerte, alguien que no acepta que lo contradigan. Nadie podría acusarlo sin pruebas. Y si esas pruebas aparecen, ella dijo señalando a Ann, pagará antes que él. Ann sintió un escalofrío que la dejó sin voz. Por eso te seguí, continuó Tazhin, porque sabía que volverías al lugar, sabía que no ibas a quedarte con preguntas sin respuesta, y sabía que él también podría volver para terminar lo que empezó. Elias sintió un impulso tenso subirle por los brazos. ¿Estás diciendo que él estuvo aquí esta mañana?, preguntó, apuntando al rastro donde encontraron la tela, que fue él quien la dejó para culparla. Tazhin no respondió de inmediato. Su silencio lo dijo todo. Si te vio en tu casa, continuó, si tomó parte de tus cosas, entonces él cree que puede manejar el relato, y si nosotros descubrimos demasiado, no tendrá problema en culparnos, en culparte a ti o en silenciarme a mí. Ann se cubrió la boca, horrorizada. ¿Y tu padre?, preguntó ella apenas con voz. Él sabe todo esto. Tazhin ladeó la cabeza con desgano. Mi padre está atrapado entre dos fuegos. Ese hombre es influyente. Si mi padre lo acusa sin pruebas, pierde a su gente. Si lo protege, pierde a sus hijas. Por eso te dio la bolsa. Por eso te dejó las pruebas. Por eso quiere equilibrio. Ann comprendió de manera brutal que su casa se había convertido sin querer en un refugio y en un blanco. Elias resopló, indignado. Esto es una locura. Un hombre está dispuesto a matar por una niña. Tazhin lo corrigió con frialdad. No por una niña, por su prestigio, por su orgullo, por no quedar como el hombre al que una criatura le tuvo miedo. Ann sintió el peso entero de esa verdad caerle encima. Las niñas nunca estuvieron seguras. Ishkan las protegió, murió protegiéndolas, y ahora ese mismo hombre estaba intentando reescribir lo ocurrido. Entonces, dijo Ann con dificultad, ¿qué hacemos? Tazhin se acercó un poco. Ya no había odio en su expresión, solo cansancio, solo dolor. Necesito que me entregues la bolsa. Yo debo llevarla a quien aún puede escucharme, mi hermana mayor. Ella sabe la verdad. Ella vio cosas que teme decir, pero hablará si yo le muestro lo que escondieron. Ann negó, retrocediendo un paso. Si te entrego la bolsa, él vendrá por mí. Él sabe que la tengo. Él sabe dónde vivo. Tazhin respiró profundo. Por eso debes venir conmigo. El silencio se volvió insoportable. Elias intervino. Un momento. ¿Quieres que Ann entre a la aldea apache? En medio de todo este conflicto. Tazhin lo miró directo. Si ella no entra, la verdad nunca saldrá, y ese hombre irá a buscarla, aquí, sola. Ann sintió que sus rodillas iban a fallar, pero una idea se abrió paso entre el miedo. ¿Y si voy? Elias la miró con incredulidad. Ann, eso podría costarnos la vida. Tazhin la miró con una mezcla de respeto y urgencia. Pero podría salvar a dos niñas y limpiar el nombre de mi hermano. Ann cerró los ojos un instante. Recordó a las niñas temblando entre los lobos. Recordó sus pequeñas manos aferradas a su vestido. Recordó su mirada, ese silencio que parecía pedir auxilio. Volvió a abrir los ojos. Había tomado una decisión. Iré. No voy a dejar que usen mi nombre para ocultar una muerte, ni que una niña viva con miedo.
Elías suspiró derrotado. «Entonces no voy a dejar que vayas sola». Tazhin bajó la mirada en señal de respeto. «Gracias». Y mientras el viento cambiaba de dirección, los tres entendieron lo mismo. El equilibrio estaba roto, y para repararlo tendrían que entrar al corazón de la aldea, donde los esperaba un hombre dispuesto a cualquier cosa por proteger su mentira. La entrada a la aldea Apache era como cruzar un umbral invisible. El silencio allí no era el del bosque, sino otro más denso, el silencio de un pueblo que ya sabía que algo estaba por estallar. Algunos niños jugaban cerca, pero al verlos llegar corrieron a refugiarse detrás de las tiendas. Las mujeres dejaron de moler maíz, los perros levantaron la cabeza, tensos, y los hombres los miraron como quien analiza una amenaza antes de decidir si respira o ataca. Tazhin iba al frente, Anne detrás de él, Elías al lado, con la mano cerca del cinturón, no para atacar sino para reaccionar si el mundo se quebraba de golpe. El padre de las niñas salió de su tienda cuando los vio. Su rostro era una mezcla peligrosa, tensión, sorpresa y un cansancio que parecía venir de semanas sin dormir. «No deberías haber vuelto», le dijo a Anne con una dureza que escondía preocupación. «Este no es tu problema». Anne dio un paso adelante. «Usted me hizo parte de él el día que dejó esta bolsa en mis manos». El padre la miró fijamente como si quisiera negar lo que había empezado, pero ya no podía. Tazhin dio un paso al frente. «Padre», dijo con voz firme, «vine por la verdad. Y vine porque ella», señaló a Anne, «no debe pagar por lo que otro hizo». El aire se tensó. Algunos hombres murmuraron. Elías miró en todas direcciones, evaluando cualquier movimiento. Entonces surgió desde la sombra más amplia un hombre de complexión fuerte, con mirada fría y una seguridad casi arrogante. No era necesario presentarlo. Su sola presencia era la respuesta. El prometido, el mismo hombre que las niñas temían. Se detuvo frente a ellos, estudiando a Anne como si evaluara un objeto. «Así que esta es la mujer que protege lo que no debe», dijo él. Pero no retrocedió. «No oculto nada», dijo. «Solo llevo lo que usted dejó en mi puerta». Elías sacó la bolsa lentamente y la abrió. Todos vieron los objetos, el pendiente roto, la cuerda, la placa, el mechón de cabello. Hubo un murmullo contenido. Un símbolo no era solo un símbolo, era una historia que hablaba sola. Tazhin alzó la voz. «Estos objetos no estaban con Ishkan cuando se fue de la aldea. Alguien los arrancó de él. Alguien quiso traerlos aquí, pero tuvieron miedo y prefirieron ponerlos en manos de quien no podía defenderse». Los ojos del prometido se endurecieron. «¿Acusas a un hombre sin pruebas?». Tazhin respondió con un temblor leve, pero con una valentía palpable. «No te acuso, acuso lo que hiciste». El prometido dio un paso al frente, amenazante. Pero entonces la niña mayor salió de una tienda, silencio absoluto. Sus pequeños pies descalzos pisaron la tierra con una seguridad nueva, nacida del miedo acumulado. Se colocó entre Tazhin y el prometido. Con la voz temblorosa habló. «Yo lo vi, nadie respiró. Vi a Ishkan correr», dijo la niña, «y vi a este hombre detrás de él. Vi cómo le gritaba, vi cómo lo empujó cerca de las rocas, vi cómo cayó, y luego los lobos». El padre de las niñas cerró los ojos con un dolor que lo dobló por dentro. Toda la aldea quedó paralizada. El prometido se puso rígido, pero ya no había salida. La verdad había sido dicha. Tazhin levantó la voz, ya sin miedo. «Mi hermano no murió solo, murió porque quiso protegerla». El padre de las niñas caminó hacia Anne. Sus ojos tenían lágrimas contenidas. «Nunca quise que tú vieras esto», dijo. «Nunca quise que cargaras con pruebas que no entiendes. Pero si esas pruebas quedaban aquí, él las destruiría». Anne asintió con delicadeza. «Lo sé, y sé por qué me las dejaste. Sabías que desde fuera yo podía proteger lo que aquí se estaba rompiendo». Los hombres de la aldea rodearon al prometido. Él no dijo nada. Tampoco pidió perdón, solo supo que había perdido el control del relato y de su poder. Las mujeres se acercaron a las niñas, abrazándolas. Tazhin cayó de rodillas, llorando por primera vez desde la muerte de su hermano. El padre lo sostuvo con una mano temblorosa. Elías tocó el hombro de Anne. «Ya terminamos», murmuró. «Hiciste lo que nadie más se atrevió a hacer».
Anne respiró hondo, miró la aldea, miró a las niñas, miró al cielo que empezaba a abrirse entre las nubes. Había cruzado un mundo que no era el suyo, había sido señalada, usada, temida, pero al final la verdad salió a la luz, y mientras el viento levantaba polvo dorado, Anne entendió algo. La justicia no siempre es un grito, a veces es un paso que se da con el corazón temblando, pero se da, y cambia un destino entero.